cambiará toda iniquidad, limpiará todo aquello y le dará reposo a Israel por 1000 años. Pero aquí está hablando que después de eso pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Está hablando contra el mismo Satanás, un proverbio. No solamente Isaías habla de un proverbio, sino que Ezequiel, en el capítulo 28, habla de una endecha. Y lo vamos a leer para que más o menos puedan entender. Dice la palabra de Dios, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de él? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Allí la tierra va a estar en paz en 1000 años, no ahorita, en 2000 años, va a estar en paz, va a estar en tranquilidad, y todos los israelitas van a tener un gozo extraordinario, porque es una promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa se la va a cumplir. Y dice, a unos cipreses se regocijarán a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú persististe, no ha subido portador contra nosotros. El Señor amado se espantó de ti. La tierra estaba completamente en paz, pero abajo sucedía algo diferente. Porque para que hubiese paz en la tierra, Él lo toma y lo oprime y le da una cadena y lo lleva al infierno. Lo lleva al cielo. Si será atado Él por 1000 años en el infierno. Mientras los 1000 años en la tierra haya paz, haya tranquilidad, nadie corta un árbol, dice los cipreses, los avellanes, los árboles dicen, nadie ha subido un portador contra nosotros. Hay una paz extraordinaria, y dice la palabra, el Señor abajo se apartó de ti, despertó muertos que tú venías saliendo a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones que ya sabían que estaban allá en el infierno. Todos se pararon y todos se levantaron de sus sillas. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. ¿Cómo Satanás se hizo como uno de nosotros, como un hermano, como un ser humano? ¿Cómo Dios lo saca de donde estaba y lo hace entrar en el hombre de pecado? Y allí lo toma y él muere como hombre de pecado. Es algo que todavía nosotros no podemos entrar en razón. Es como describir cómo Jesucristo se hizo hombre y entró y encarnó. Asimismo, Él también lo va a hacer. Él también lo va a hacer. Pero es una trampa que el Señor lo tiene. Porque Él mismo, el Señor, hablando de Él, de la forma de Leviatán, le dice a Job, ¿quién podrá sacar Leviatán de los mares? ¿Lo va a sacar de un arco? ¿Lo va a sacar de un anzuelo? ¿Qué vas a hacer para sacarlo? ¿Será que tú puedes hacerlo? Y luego allí en el Apocalipsis, Él sale del mar, aquel dragón sale del mar, porque están dadas las condiciones para que Él salga y se le da autoridad a Él. No exactamente a Él, sino a un hombre. Y allí ocasiona que Él, en los 3 años y medio, esté mandándole a esa persona, pero muere, pero Él se mete adentro y allí es donde el mismo Señor lo trata. Y aquí dice, ¿cómo tú llegaste a ser como nosotros? ¿Cómo es eso? Esto es un misterio de iniquidad. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. Estamos hablando del infierno cuando Él llegue a ser. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, portado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
Y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está hablando que se iba a sentar en el lugar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en Jerusalén. Y en el monte de Sión, allí se iba a sentar. Y Él está preparando todo para Él, hasta el templo, hasta todo está preparado, porque Él desea estar allí. Pero el pueblo de Israel espera a Jesucristo. Ellos lo esperan, diferente a nosotros, porque nosotros lo esperamos para que sean arrebatados los que estemos vivos y resucitados los que estén muertos. Pero aquí notamos, amados hermanos, que ellos esperan a Jesús, pero como el poderoso. Nunca esperaron a Jesús como el Mesías. Aunque Zacarías le habló: oh moradora de Sión, irrumpe en júbilo, alégrate, gózate, porque tu Señor, tu Rey viene humilde en un humildad. Ellos no entendieron las palabras proféticas. Entonces ellos están esperando al Mesías. Y entonces se tiene que presentar el Mesías. ¿Y por qué solamente el Mesías y el falso profeta? Porque en la palabra dice que tiene que venir el Mesías y también tiene que venir antes el profeta. Ya vino, el profeta fue Juan el Bautista y no creyeron. Y después vino el Mesías y tampoco creyeron. Ellos no creyeron. Por lo cual tiene que venir un falso profeta. Ese falso profeta, según lo que vimos, Dios le va a dar un espíritu a él para que haga prodigios, milagros, señales mentirosas, de tal manera que las personas crean. Hoy en día no ven el mensaje, ven el mensajero. Hoy en día como que no aman el mensaje sino el mensajero, y ayudan al mensajero de tal manera que como que lo van a idolatrar. No, amados hermanos, lo más importante no es el predicador, sino lo que el predicador está hablando, el mensaje. El mismo Jesús le dijo: ¿qué fuiste a ver al Jordán, al desierto? Un hombre con vestiduras espléndidas. ¿Qué fuiste a ver allí? Porque los hombres con vestiduras espléndidas están en el palacio. ¿Por qué Dios envió a un hombre vestido de cuero de camello a predicar en un desierto a las orillas del Jordán? Y hizo que todo el mundo de Israel fuese a él a ser bautizado por Juan. Es algo extraordinario, hermano. ¿Qué fuiste a ver allí? Más que un profeta, dijo Jesús. Más que un profeta. Eso indica, amados hermanos, que hoy en día, ¿qué busca la iglesia? Gente vestida bien, que hable bien. ¿Qué mensaje lleva? Lo más importante de un predicador es el mensaje que lleva. Si el mensaje que lleva educa, edifica, exhorta, consuela, está bien. Pero si no lleva esas herramientas, su mensaje es un mensaje vacío, que no tiene ningún tipo de espiritualidad al respecto. Por eso, el misterio de la iniquidad, estoy hablando del principio de ese misterio, que fue el mismo Satanás. Y dice la palabra: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la misma. Y ya está consumado eso, pero va a ser el milenio, pero ya ha sido ocultado. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra y transformaba los reinos. Hermano, es tan difícil como un ser que Dios lo creó perfecto, Dios lo creó exacto, sabio, cómo se dañó. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Es como explicarle cómo Noé se convenció. Un hombre que era temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal. Como él, después que los diluvios se bajaron, sembró las semillas de trigo, cosechó las uvas,
hizo el jugo de uva, lo llevó para que se haga vino, todo un proceso, no fue de un día a otro día. Y después se emborrachó. Como alguien que es santo se puede volver malo. Es algo que el misterio de iniquidad va metiéndose y se va, la persona, cuando Dios lo usa, se va poniendo altivo, se va poniendo arrogante, se va buscando más gloria de la que Dios tiene, porque la gloria le pertenece a Él, toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Cuando yo le quito a Dios, entra en mi espíritu de iniquidad sola. Y yo empiezo entonces a creer que por mí es que se sanan los enfermos, que por mí son libertados los cautivos, y no, yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Solamente eso, un simple instrumento en las manos del Señor. Todos estos grandes hombres de Dios como David, estaba en un palacio, vivía bien, todos le hacían caso, él tenía su familia muy hermosa, y bueno, codició la esposa de otra persona, y eso no solamente la codicia, se llega a ella y manda a matar al esposo. Como una persona que tiene tanta comunión con Dios, intimidad con Dios, hace esto? Es un misterio. ¿Cómo llegó al punto de matar? ¿Cómo llegó al punto de robar? ¿Cómo llegó a ese punto? No es que fue adúltero, no. Porque el Señor le dice aquí, si me hubieses pedido otra mujer, yo te la doy. En aquel entonces se podía hacer eso. Cualquiera que tuviera capacidad de poder mantenerse le hubiese dado. Pero él robó y mató. Él no hizo cosas perversas, amado. Como un siervo de Dios, que viene en rema de Dios, que escribió tantos salmos, que había una gran sobre algo extraordinario, que al cantar los demonios se iban. ¿Cómo llegó a eso? La soberbia. Cuando el mismo ejército le dijo a él, quédate en el palacio. Un gigante lo iba a matar. Quédate en el palacio. No sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Usted cree que la lámpara de Israel somos nosotros? Es Dios. No podemos quitarle la gloria al Señor. Cuando usted le quita la gloria a Dios, que es lo que está hablando, está en dicha, este proverbio, usted se cree igual a Él. Y no lo puede hacer. Este misterio de iniquidad tan fuerte, como Judas siendo llamado, como Judas Iscariote siendo, entró Satanás en él. El mismo Jesús le dice, vamos a Jerusalén, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos creyeron que eran por el pan, ellos creyeron que era que no comían pan con los fariseos, y no era así, porque los fariseos son amados, los fariseos eran hipócritas, los fariseos se mostraban en sí muy hermosos por dentro y por fuera, y por dentro eran huesos muertos, sepulcros, y llamaban nuestro Señor sepulcros blanqueados. Por lo cual se mostraban piadosos, pero por dentro no lo eran realmente. Y él les dijo, cuidado con ellos. Ellos no entendieron, no comprendieron. Y ellos se juntaron con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Se juntaron con los escribas. Entonces vino hacia él ese espíritu y lo dañó. ¿Cómo? Siendo estando con Jesús, viviendo con Jesús, estando allí, entró ese espíritu. ¿Por qué? Por la soberbia, la soberbia es algo muy fuerte, duro, y las personas a veces dicen, pero que yo no soy soberbio. Yo he escuchado a mucha gente que yo no soy soberbio, yo no soy activo, yo no soy arrogante, yo soy humilde, tranquilo. Hermano, ningún ser humano es humilde, solo es un fruto del Espíritu. Si es el fruto del Espíritu, entonces tenemos que estar llenos del Espíritu
espíritu para ser humilde. Eso no es un carácter, no es un temperamento del ser humano, no lo es. No es usted, amados hermanos. Si usted es humilde, es porque el Espíritu Santo lo hace humilde, alabado sea el Rey. Porque no proviene de nuestra naturaleza pecadora, de verdad. No proviene de allí. Proviene más bien de lo más malo de nosotros, pero la humildad proviene de Dios. Y si nosotros reflejamos humildad, amén, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Es porque estamos llenos de Él. No hay otra manera, hermanos. Es eso. No solamente obras de Dios que pecaron. Puedo contar de cada dispensación o de cada generación hombres y hombres que pudieron hacer lo malo. Hombres. Es tan así que el apóstol Pablo, por las revelaciones que Dios le dio a él, por todo lo que él declara, fue algo impresionante. Pero para que no entrara ese espíritu de iniquidad, para que no entrara ese misterio de iniquidad sobre él, Dios envía a él un mensajero de Satanás. Dios envía a él como algo que lo cuidaba, lo maltrataba, y él oraba a Dios para que ese espíritu, ese demonio que lo avergonzara, fuese quitado. Y no, pero que si te lo quito te vas a ir para el infierno. Yo no te lo puedo quitar. No te lo puedo quitar porque en las revelaciones que tenía el apóstol Pablo, él creyó que era más que los demás. Es más, decía, no hay otras personas que hablen más lengua que yo. No hay nadie más que se le revele a otras personas que a mí. Él lo escribió en su palabra, en sus cartas. Yo soy uno de los que más de fatiga, yo el primero. En mi línea, yo el primero. En naufragio, yo el primero. Y así empezamos que era el máximo. Lo máximo era Pastor Pablo. Pero Dios le puso una ninguna en su carne para que esa desmedida forma de expresarse se quedara allí. Y entonces escribió, nadie tenga mayor consejo de sí, pero el que debe tener cuidado con eso. Porque eso es el principio del misterio de la iniquidad. Cuando Dios me usa, cuando Él dijo que llegó hasta el tercer cielo, se le fue dar la palabra a Él que nadie se le había dado. Ni siquiera el apóstol Pedro tenía tanta revelación como él. No tenía tanta revelación. Es más, el apóstol Pedro dice, oye, el apóstol Pablo, como que Dios me reveló tantas cosas, yo no las entiendo, pero se le reveló cosas tremendas a él. Él no lo acepta, el apóstol Pedro. Pero una cosa es que usted y yo podamos decir, yo soy el mejor. Otro decir, bueno, por su misericordia Dios me reveló. Son dos cosas diferentes, hermano. Cuidado porque nosotros vamos a creernos superior a los demás, porque ese misterio de la iniquidad viene sobre mí y viene sobre usted. Creer que usted es el que aporta, o es el que hace, o es el que lleva, o es el que hace, más que todo, puede entrar ese espíritu sobre nosotros. Un espíritu de soberbia, de maldad, un espíritu que habla la Biblia como un misterio. Pero lo tremendo de esa revelación del apóstol Pedro es que está en acción. Yo lo que quiero que ustedes entiendan que está en acción. Y si está en acción, es lo que más debemos cuidar. Daniel dijo, el que está santo, santifíquese más. Amén. El que está limpio, límpiese más. Porque son tiempos tremendos. Ahorita está el misterio de la iniquidad actuando sobre los ministros de su iglesia. Hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora, si Dios lo usa a usted, entonces usted va a creerse que usted tiene la mejor iglesia, que usted tiene la mejor doctrina, que usted tiene aquello mejor, y se va a poner antiguo.
ser mejor ministro que otro que tiene una iglesia pequeña. Y usted se va a creer que usted puede hacer todo. No lo puede hacer así. No lo puede hacer. Hay un hermano, yo le cuento un testimonio. Yo llegué a un sitio y una a visitar la iglesia hacia el norte del estado de Bolívar. Y cuando llego allá, el hermano dijo, muy contrariado, bravo. Yo le pregunté, hermano, ¿por qué viene tan bravo así? ¿Cuál es la razón? Y ese hermano se me levantó el día de la iglesia. Y yo le dije, pero ¿cómo eso? ¿Cómo se levantó el diablo de la iglesia? Sí, hermano, porque yo estoy dando por revelación de Dios, dice lo que habla la palabra en nuestro culto racional. Y él decía que uno trae caraota, otro trae arroz, otro trae carne. Y los hermanos que están sentados, que son ovejas de ese hermano, pastores, no es cuestión de ración de comida, es la razón de sabiduría. El hermano se puso bravo. Hermano, usted va a saber más que yo. Esto me lo dijo el Espíritu Santo. Miren, era el Espíritu Santo. Los hermanos decían, hermano, pero aquí dice razonamiento, no de racionamiento, es de razón, de entendimiento, de qué es lo que usted hace. Y él decía, Señor, reprende, y los votó, dice, y los voté. Se me van de la iglesia. Diablos. Yo me quedé así. Yo estoy hablando que la oveja tenía razón y que él no la tenía, pero él no aceptó. Él dijo que no, más bien dijo que estaba mal, que yo quise levantar contra el enemigo de Jehová, y por eso lo hizo. Yo me quedé así, como el emoji con los ojos grandes, sin palabras, sin aliento. Y él me veía así, y usted, tengo razón o no, yo no sé, hermano. Porque si usted votó aquello, ¿cómo será para usted? Amados, ministros que no creen que pueden fallar. Ministros que creen que tienen todo a su favor, o que la palabra le fue revelada tanto a él, que los demás no tienen ninguna palabra revelada. Soberbia. Ese es un misterio de la identidad que entra en uno. Uno puede tener revelación, pero hay hermanos que tienen las revelaciones. ¿Por qué no? Imagínense que yo dijera, he escuchado mucho eso, que si Dios no le dice al pastor, entonces eso es malo, porque Dios tiene que decir al pastor primero y después a la oveja. Y eso no es así, no es así, hermano. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos ministerios. Y el ministerio pastoral es una cosa, y el ministerio profético. Hay ministerios que Dios da revelación, que Dios da el sueño a los hermanos. ¿Cómo un pastor va a pretender decir que si Dios no dice a él, esos sueños no son válidos? Porque Dios no te lo dijo a él, que es la cabeza, no a mano de Dios. Este es un cuerpo en Cristo Jesús. Y si es un cuerpo en Cristo, amén, dependemos unos de otros. Y todo unido, nutrido por la cabeza, que está bien. Pero debemos someternos unos a otros. Y aquí el que manda es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere mostrarle a alguien de la iglesia, amén. Y el pastor tiene que decir, gloria a Dios, que es la oración, aceptar a los hermanos. Porque estamos hablando de un misterio de divinidad. El apóstol Pablo dice que si están hablando en profecía, cae el primero y sigue algo, cae el primero y van al otro, porque todo lo va a revelar Dios. No habla ahí los pastores, habla ahí de los profetas. No dice que el pastor diga primero, no. Los profetas, que hablen primero uno, y si viene el cuarto, que se calle el primero, porque todos tienen que hablar igual. No es que el profeta diga A, el segundo diga B y el tercero C. Todos tienen que decir la misma cosa. Por eso este misterio de divinidad es algo que está operando en la iglesia. Que está operando. Por eso cuando entra el misterio de divinidad, entra la apostasía. Porque no hay una apostasía sin primero dañar la cabeza. Lo primero que va a hacer es el misterio de la divinidad para dañar la cabeza y poder entrar a la apostasía. Y eso es apostasía.
Por eso el apóstol Pablo estaba enseñando a los hermanos que no va a venir el Señor, no va a venir el Señor, ni nuestra reunión con Él, hasta que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Allí está claro todo. Pero la gente dice, no, yo no voy a ser apóstol. Hermano, me dice que la iglesia va a ser apóstol. Cuídese. Yo voy a decir nuevamente, recalcando, el que es santo, santifíquese más. Amén. Si usted quiere buscar de Dios, busque más de Dios. Amén. Amén. Pero no se baje el nivel espiritual, porque es el tiempo tan difícil que el mismo Jesús de Nazaret, hablándole en Mateo 24, le estaba diciendo dos generaciones. Primera generación la de en la primera generación que Dios le habló, que va a ser peor que la generación de Noé. ¿Qué era la generación de Noé? Todos, dice la palabra, todos pervertieron sus caminos. Y de continuo su pensamiento era que al mal, hermano. Pero nosotros somos peores, esta generación. Peor. Que usted diga, yo soy un angelito en medio de una generación perversa, hermano. Jesús le dijo a todos los discípulos, a los 12, había mucha gente. Los fariseos quisieron caer en la trampa a una mujer, la tomaron, porque dice que fue una trampa, la tomaron, en pleno hecho de adulterio, una trampa, todo fue un teatro para acusar a Jesús y ponerlo al frente. Y Jesús estaba allí y escribía con sus dedos. El Señor escribió con sus dedos la tabla y escribió con sus dedos la pared. Y ella estaba escribiendo en tierra. Ella la estaba escribiendo. Y pusieron a la mujer semidesnuda allí, en medio de ellos, y lo acusaban a ella de tal manera que le decían a ellos encontrar el pleno lecho de adulterio. Y Moisés nos mandó a catar a las mujeres, a pedir. ¿Qué tú dices? Y él no decía nada, sino que escribía, no sé lo que escribía. Podía decir generación de víboras. Podía escribir muchas cosas. No tienen amor para perdonar. Yo conozco que fue una trampa que hicieron a la mujer. Todo, hermano. Porque no trajeron al otro, sino a la mujer. Y que Jesús cayera en la trampa. Jesús importunando, la familia se trata, pero Tino, no hacemos con las piedras en las manos. Da la orden. Jesús se levantó y dijo: el que no ha fallado, el que nunca ha adulterado, de los que estamos aquí, el que nunca haya adulterado, el que nunca le haya sido infiel a su esposa, láncele. Reunidos desde el más joven, desde los más ancianos, todo. Y quedó la mujer, escuchen bien, y Jesús solo. ¿Dónde estaban los 12? También se fueron, ¿no? Hoy queremos acusar a todo el mundo. Tira la piedra inmediatamente, pero no nos acordamos nuestras cosas que hemos hecho. ¿Cuántas maldades hemos hecho? No queremos acordarnos de cada piedra que no voy a hacer, porque de verdad yo también he pecado, yo también he hecho el mal, no yo voy a dejar eso. No, hoy esta generación quiere agarrar la piedra y tirarla. Quiere juzgar, quiere dañar, miente descaradamente, acusa falsamente. La segunda comparación que Dios hace a esta generación es la generación de Sodoma y Gomorra. Aquella generación era mala y perversa, tanto así que aquel no, abrumado por la nefasta conducta de los de Sodoma y Gomorra, se sentaba en la puerta. No sé qué esperaba en la puerta. Yo creo que él oraba a Dios: Señor, manda un ángel. Aleluya. Manda un ángel. Manda un ángel, Señor. Mira esta conducta, sácame de aquí, manda un ángel. Dios mandó a los ángeles.
Dios lo mandó, hermano. Pero los ángeles hasta se vieron oprimidos por los hombres de Sodoma. Hasta querían estar con ellos, porque estoy hablando de los ángeles. Eran nuevos para ellos. Eran alguien extraño, alguien que no conocían. Entonces le pidieron a Job, tienen todo extranjero allí, dámelos. Él le dijo, tengo dos doncellas, dos hijas mías. Tomen las mías. No, nosotros queramos mujer. Hermano, era mala aquella generación. Nosotros no queremos mujeres. Queremos esos dos hombres que quedan. Los ángeles lanzaban como fuego por los ojos, que los cegaron. Mas ellos aún así canteaban para agarrarlo. Me imagino unas plumas de agarraría, pero buscaron la manera de cantearlo y agarrarlo. Tan mala esa generación. El problema es que esta generación es peor. Decimos que Cristo viene, ¿no es así? Decimos que están a la puerta del Señor, aleluya. Pero ¿cuántos están preparados para su venida? ¿Cuántos, hermanos? Ministros que se divorcian, se casan, se divorcian, parecen artistas. Como que no hay un temor, ¿no? No hay un temor. Pareciera que Cristo no va a venir y lo toman como algo ligero. Porque yo quiero decirle, hermanos, que el mismo David tomó la palabra literalmente. Porque el mismo profeta le dice a David, no tuviste temor de mi palabra. Las tomaste muy ligeras. Como que yo no te iba a disciplinar. Como que yo no te iba a tocar. La tomó muy ligera. Muy livianas las palabras. Como que Cristo viene muy liviano, aleluya. Tanto lo han dicho en muros, escritos, en todos lados, pero ahora estamos a la puerta. Esta generación va de eso. Y ya Jerusalén, y ya Israel es un poderío militar. Ya esa árbol de la higuera que representa Israel está reverdeciendo, ya tiene flores. Ya han pasado 70 años, no es la misma Israel que venían a tomar, no es la misma. Y el primer Cristo se dijo, no es la misma Israel, no es la misma. Estamos entendidos que todas las señales están dadas y que Cristo está a la puerta. Así que estamos en un periodo de espera inminente. Y así que ¿cómo nosotros nos vamos a presentar delante de Dios? ¿De qué manera nos vamos a presentar? ¿Será que ese espíritu de identidad, ese misterio de identidad viene sobre nosotros y nos ponemos soberbios? ¿Cómo nos ponemos nosotros soberbios? Esta es la iglesia, es la primera iglesia evangélica de la ciudad. Es la primera. Y yo vi con mis ojos cómo Dios usaba a un pastor acá, en el cual me bautizó y me casó. Lo usaba tremendamente. Pero se vino, aquí se congregaban más de 2,000 personas en ese tiempo, de 80, 90. Hacíamos 4 escuelas dominicales, todas llenas. Y los cultos eran 2 veces. Yo era el presidente de jóvenes, había 500 jóvenes activos. Escuche bien, solo la sociedad de jóvenes tenía 500 jóvenes. En aquel entonces se cobraba una matrícula de Bolívar y hacíamos, pre-congreso, congreso, algunos por lado, cobrando una matrícula de Bolívar por persona. La iglesia fue. El pastor se le metió en la cabeza que era el Todopoderoso. Era el máximo. Y eso vino su decadencia. Dios lo usaba así. En una palabra, sí. Y doy gracias a Dios por lo que Él enseñó. Y doy gracias
gracias a Dios por lo que me enseñó. Estuvimos en discípulos. Pero cuando yo no estaba, yo me imagino cuando se compró el carro, el último modelo, era el máximo que había, y todos los hermanos aportábamos, lo amábamos, indudablemente, ese vino, una soberbia. Y para yo hablar con él, que hablaba, iba a su casa, de repente tengo horarios, tengo minutos, ya no iba a los cultos, ya se cortaba la diferencia. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y Dios me mostró lo que estaba ocurriendo. Empezó a predicar un evangelio diferente, salvo siempre salvo. Y empezó a predicar otro evangelio. Yo decía, hermano, pero yo no vengo del mundo. Yo nací aquí, era un adolescente. Yo no tomé, no hice nada. ¿Y cómo usted cree que me va a aprender un evangelio? Que se le puede tomar, se puede tomar de mi mano, se puede hacer aquello, se puede hacer lo otro. Y él me dijo, no, lo que pasa es que me equivoqué. Entonces yo dije, bueno, pero yo no sé si usted se equivocó antes, usted se equivocó ahora menos para creerle. ¿Ven? Yo no sé cuándo está equivocado usted, porque si me enseñó el evangelio, me inculcó en ese evangelio, y después me enseña a otro, ya no le puedo creer, no había más creatividad. Pero yo doy gracias a Dios por él, porque me enseñó el evangelio que yo predico, y eso, por eso nadie me lo va a quitar, aleluya, porque fue algo que me inculcó y yo le doy gracias a Dios. Pero cuando me enseñó el evangelio, yo no lo acepté. Imagínense que yo predico el evangelio, ¿usted lo va a aceptar? No, señor. Tenemos que reclamar, ¿verdad? Usted no lo puede aceptar, amados hermanos. Nosotros debemos entender bien que el espíritu de inoquidad viene sobre mí. Y ustedes orar por mí por eso. Y cuando yo empecé a orar por él, ese no conmigo. Y no, pastor nunca me hermano. Siempre donde me lo encontraba mi pastor, lo llamaba mi pastor. Y yo como centro comercial, yo decía a mi pastor, ya no era pastor de mí. Inclusive se fue a la masonería. Y una vez yo me lo encuentro en un centro comercial famoso, aquí en Guayana. Y públicamente le digo mi pastor y la cosa. Y él me dice, no aguanto más que me diga pastor. ¿Por qué no es que tú me dices pastor? Ahí hermano, pero le dice que me calienta el corazón. Algo que tengo que me envuelve, no me digas más pastor. Pero yo siempre le decía mi pastor. Gracias. Por eso, los hermanos, él fue el que Dios usó para educar, el que Dios usó para bautizar, el que Dios usó para casar, representar a mis hijos, todos fueron aquí. Pero yo cuando me di cuenta, yo lo aparté, no con maldad, sino con puro respeto. Nunca me maté, sino que le dije las cosas como tenía que ser vivido. E iba a su casa, para poder hacer nada. La Biblia dice ahí, y él dice, el problema contigo es que te metiste en esa doctrina adentro, y yo, ¿cómo te la creo? Y ya no te lo da. Imposible. Amados, como un ángel tan perfecto fue engañando a otros ángeles que estaban allí, que no guardaron su dignidad, que estaban en la presencia de Dios, que ven al Señor constantemente. Y si ese espíritu de iniquidad está sobre la tierra actualmente, no engañará a más de uno. Qué tristeza da una palabra, estando Jesús en el huerto de Getsemaní arriba, y el templo estaba abajo, en el valle, y él mirando arriba, le dice a los discípulos, le preguntan 3 preguntas.
diciéndole: Señor, ¿qué señales habrá? ¿Cuál es el momento de tu venida y las señales de tu venida? Estas 3 preguntas. Mira, lo primero que dice el Señor es esto: mira que nadie os engañe. Hermano, lo primero que el Señor habla a sus discípulos, estando el templo allí, mirándolo y diciéndole: no quedará piedra sobre piedra de ese templo. No la doble tanto que no va a quedar nada. Pero lo más triste dice: y engañará a muchos. Lo más triste es que él va a engañar. Sabemos que va a engañar, pero cuídate que no te engañe a ti. Porque el mismo Jesús dijo: mira, eso es triste. Yo cuando leí bien esto, digo: oye, es triste. Porque él va a tratar de engañar aún a los escogidos, pero es triste que se lo engañe. Y engañará a muchos. Es un espíritu, hermano, que está en acción. Pero hay alguien que lo detiene. Y eso lo detiene, que es lo que usted y yo estamos en la iglesia. Lo que usted y yo estamos predicando. Yo creo que el Espíritu Santo está diciendo: no, pero a él no me lo toques. Alabado sea el nombre de Dios. No me toque a aquel, no me toque al otro. Alguien lo detiene. Porque el Espíritu Santo sabe quién es de él y quién no. ¡Aleluya! Conoce Dios los que son suyos. ¡Aleluya! Y apártese de iniquidad. Escuche bien. Es lo que dice la Biblia. Yo creo que estamos hablando a gente que Dios le ha hablado, le ha dicho: apártese de iniquidad, no de pecado. Escuche bien. Yo quiero que me entiendan aquí. Estamos hablando del misterio de la iniquidad. Aparta toda soberbia. Aparta toda altivez de ti, aleluya. Se humille delante de mi presencia. Apártese de iniquidad. Estamos hablando de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Porque una cosa es iniquidad y otra cosa es pecado. El pecado es una cosa que es difícil. El mismo Señor dijo: ay de aquel que haga el tropiezo, porque es difícil que no venga el tropiezo. Es difícil, amado. Eso es imposible que no vengan los tropiezos. Pero una cosa es pecado y otra cosa es iniquidad. La iniquidad es que yo me torcí, la iniquidad es que yo me aparté, pero estando en el camino. Yo creo en mi mente que estoy en el camino. Yo creo que estoy en lo cierto, pero estoy apartado. Yo creo que no estoy torcido, pero estoy bien torcido. Eso es otra cosa. Jesús le dice a los 12: uno de vosotros me va a entregar. Como diciendo Satanás: oye, yo no le voy a dar a nadie aquí porque se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Uno de vosotros me va a dar. Y todos dijeron: seré yo, Señor. Yo no sé la cara que puso Judas Iscariotes. Yo no sé la cara que puso una casa seria, para que dude de que él sea una cara así: jamás, Señor, yo podría quedar. Una cara que nadie ni siquiera. Pero Jesús no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Cuando Él dice esta palabra, dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo te conozco. ¿Acaso tú me vas a decir: no, soberbia no entra en mí? Cuidado. No solamente en él entró, sino en Pedro. El Señor le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, nunca te voy a dejar. Pero está escrito en Isaías 53: me dejaron solo, se escandalizaron de mí. Cada uno agarró como ovejas descarriadas por su camino. Se apartaron de mí. Dice que los 12 se descarriaron, según Isaías
descarrían, yo no me descarrío. Pedro, ya está escrito, Pedro. Yo estoy hablando de otra cosa, Señor, lo que está escrito. No, Señor. Y dijo algo peor todavía: si es necesario morir, muere. Y cuando fueron a la vigilia, él no pudo orar una hora. Y el Señor le dice a Pedro, yo quiero que entiendan esta palabra porque a veces es necesario. Dios le dice a Pedro, exactamente a Pedro, no se lo dijo a Jacob, no se lo dijo a Juan que también estaba durmiendo, se lo dijo a Pedro, el que golpeaba su pecho, el que decía que no se iba a escandalizar, el que decía que no lo iba a dejar, el que decía que no se iba a descarriar, el que decía que no lo iba a dejar si es posible morir. Digo, Pedro, tú duermes. Tú duermes, Pedro. Y le dijo, la carne es débil. El espíritu es pronto para decir, no te voy a dejar, pero la carne, cuando esté en esa circunstancia, va a ser débil. Y le dijo dos cosas: velar y orar a ti, Pedro, para que no entres en tentación. ¿Cuál fue la tentación de Pedro? Creerse que no lo iba a dejar. Y entró y yo no lo niego. Y en el espíritu decía, yo no lo niego. Y en el espíritu decía, yo voy a estar con él. Yo le voy a demostrar a Jesús que lo que está diciendo él no es conmigo, es con los demás, pero conmigo no, porque el espíritu está recto. Pero cuando llega la hora y lo ve golpeando, y le den tantos golpes, y lo ve que empieza a su cuerpo a emanar sangre, y le pregunta, ¿tú eres uno de ellos? Ve a Jesús como lo maltratan, mira a esa mujer y dice, no, ven acá, yo no soy. Yo no, tú estás equivocado. Llega otra, tú hablas como, me imagino que empezó a hablar, a tomar café, a hacerse una relación ahí, pero tú hablas como Galileo, tú hablas como él. No, hasta aquí no, chaco, jamás. Lo hizo por tercera vez. Tú eres de él, porque tú actúas como él. Yo me imagino, oye, no lo golpea tanto. A mí me dice, no, tú estás hablando como él. Y él dijo por tercera vez, y ahí cantó el gallo. Y yo me imagino Jesús, aquella mirada de Pedro y de Jesús cruzándose ahí. Aquellos dos seres, te lo dije, que la carne y la fe. Hermano, hay gente que se cree súper tan espiritual. Dice, no, Señor, yo no voy a entrar en apostasía. Y quizás ya están, pero no entienden. No, Señor, yo no soy altivo ni arrogante, pero ya lo es. Amados, cuidémonos, porque esos misterios, escuche bien, usted no sabe cuándo se descarría. No entiende. ¿Cuándo no está buscando de Dios, pero cree que está de Dios? ¿Cuándo usted sabe que no se levante de la mañana a orar, pero usted dice, no, pero todavía ora, cuando como, algo hago, no estoy descarriado, pero no eres el mismo? Hay algo que pasa, algo que has dejado. El pastor de Efesios, mire, el pastor de Efesios tenía 11 virtudes, 11 virtudes, pero tenía un defecto, solo pequeño. Tiene unas pequeñas cosas, mismo espíritu, es unas pequeñas cosas, que he dejado tu primer amor. No das y no te exiges tú mismo como antes te lo exigías. No oras a la hora como antes lo hacías. Ya no lloras cuando estás clamando a mí. Ya no evangelizas. Ya el sol es muy fuerte. Ya no ayunas como ayunabas antes, ni vigilas como vigilabas antes. Ya no eres eso. Y eso hace que el Espíritu le diga
significa arrepiente de dónde has caído cuando uno deja el primer amor. Amado hermano, lo primero que va el enemigo a enfriar es el amor. El amor a la obra, el amor a la iglesia, el limpiar la iglesia, el estar pendiente de los hermanos, de la visita, de las personas que están afuera, que no están dentro de la iglesia, de las almas que están en los hospitales. Hemos dejado ese. Y esa es una de las cosas del Apocalipsis. Dejarte del amor. Arrepiéntete de donde has caído y vuelve, porque si no quitaré esta generación y te borraré. Imagínense, nosotros debemos entender si el amor de nosotros ya no es mismo. A mí me ha pasado, yo lo digo por mí, tengo altos y bajos. Y cuando yo siento bajos, yo digo, no soy el, tengo que buscar orar. Tengo que buscar orar. Y a veces llego tarde a la iglesia, no, llego tarde, ¿cómo que llego tarde? Y yo mismo digo, no, pero esto no es así. No puedo perder ese amor. Yo mismo me autoevalúo. Yo mismo. No estoy leyendo la Biblia como antes lo hacía. Oye, perdóname, Señor. En el Salmo 19 dice: ¿quién conocerá sus propios errores? ¿Quién conocerá? ¿Será que yo conozco mis propios errores? ¿Será que usted conoce sus propios errores? Yo doy gracias a Dios por mi esposa que está como el sol acá con el látigo. Yo doy gracias a Dios, aunque al principio la cara es débil, se poquito que sí me gusta, pero yo digo, no, tiene razón. La gente no le gusta que le digan sus verdades, mas yo le exijo a ella, a mí me importa que me doy porque, hermano, yo quiero salvar. No solamente quiero pastorear y quiero llevar a la iglesia, sino que quiero. El mismo Pablo dice: no voy a hacer que yo siendo una persona que lleva y hace un propio arte no alcance. Yo mismo no lo logre alcanzar. Él mismo dice, algunos preguntan, la salvación se pierde, pero Pablo dice: ay de mí. Él mismo dice que no logre alcanzar lo que fui yo llamado para eso y que soy. Y él dice: ay de mí si no predico el evangelio, porque me fue dado predicar el evangelio. Entonces él mismo se autoevalúa y él mismo se exige porque no lograba las metas. En Filipenses dice: logro proseguir la meta al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Así que yo mismo tengo que exigirme. Como allá, estoy mal, y gloria, ¿qué pasa? Reacciona, no puede venir ese espíritu de iniquidad sin misterio, que está rojo, que está frío, pero que hay que estar caído. Imagínense un pastor rico, adinerado, con una iglesia enorme, ¿verdad? Como está escrito en la Odisea, y que Jesús está afuera y no está dentro. Toque la puerta, porque si está tocando la puerta, ¿por qué no está en la iglesia? Está afuera, Jesús está afuera. Y entonces Jesucristo le está diciendo: tú no eres rico, eres un pobre, desventurado, desnudo. Tú no eres nadie, pero ese creía mejor. No es un espíritu de iniquidad que no quisiera. Y le dice: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Aleluya. Vuelve otra vez. Era una iglesia, hermano, muy rica, muy adinerada. Gozaba de muchos privilegios. Y el hombre se creía ministro, se creía oye, aquí no está, estoy rico, estoy bien. Pero no era así. No era así, porque cuando él comenzó, me imagino que era humilde, manso, lleno de la presencia, pero cuando le vino la riqueza, así mismo como Satanás,
me vino la fama, me vino la riqueza, me vino aquello, entonces eso lo mató. Cuidemos, amados hermanos. Yo di gracias a Dios, porque siempre Dios me da, como dice el proverbio, no me da riqueza, no voy a hacer que me olvide de ti. Y tampoco pobreza, Señor, hace que te maldiga. Dame lo necesario para vivir. Dame lo que es necesario para vivir, porque así no te voy ni a negar ni a maldecir. Cuanto glorifiquen el nombre del Señor. Es grande. Por eso cuando Pablo estaba hablando del misterio de la iniquidad, y ese misterio de la iniquidad está en acción, tanto que está en acción, que dice la palabra del Señor, que un momento será quitado. Y si usted no se arrepiente, yo me arrepiento, nos arrepentimos, no hay salvación después del arrebatamiento. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Para usted y yo, que somos mentiras, no hay más. Sino que Dios envía un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, por cuanto no creyeron la verdad. Para arrepentirse, Dios envía un espíritu de engaño. Y ese anticristo y ese profeta va a engañar a naciones, va a engañar a gente. Por eso los que se quedan dirán, este es Jesucristo, porque se va a aparecer en señales, prodigios, milagros mentirosos. Mentirosos. Todo es mentira. ¿Y usted cree que ese espíritu de acción está en mí? Si yo estoy mal delante de Dios, ¿usted cree que Dios me va a usar? Pero si yo tengo espíritu de iniquidad, el enemigo va a ser, no, tú estás viendo que estás echando fuera de demonios. Tú estás bien, aleluya. No importa que tenga adulterio o fornicación, estás haciendo la obra. Lo va a tener un espíritu de error para que la persona no capacite, no entienda el error donde está. Y va a ser grandes prodigios y señales, pero mentirosos. Va a ser cosas que la gente dice, bueno, ese hombre es de Dios. Pero no es por los hechos, no es por los milagros, sino por el fruto del Espíritu. Jesús dijo, no se debe negar, es por el fruto del Espíritu Santo. Es por el fruto del Espíritu. Si usted tiene el fruto del Espíritu es salvo, pero usted tiene los 9 dones espirituales, los 5 ministerios, las operaciones del Padre, y no tiene el fruto del Espíritu, usted se queda. Tiene que tener el fruto del Espíritu Santo. Ese es la única señal que yo tengo y usted tiene para que ustedes me puedan reconocer si soy yo o no soy yo. Porque ese espíritu de iniquidad, ese misterio, ya está en acción, amado. Ya está en acción. Fíjense, Miguel, que es un mandato, una persona que es un mensajero, no tiene poder, no tiene fuerza. Él va a dar, y Satanás no detiene, él no puede pelear, tiene que llamar a Gabriel. Tiene que llamar, pero Gabriel se enfrentó personalmente con él por el cuerpo de Moisés. Sabemos que está mal Satanás, pero Dios le quitó los dones. ¿Será que Dios le quitó los dones y la jerarquía a Satanás? No se la quitó. ¿Usted cree que a un ministro se le va a quitar Dios? Porque los dones y el llamamiento es irrevocable. Por eso dirán muchos, Señor, en tu nombre, que fuera de nombre. Pero yo no te conozco, busca el nombre ahí. Miren, Dios lo envió de 2 en 2, 70 personas de 2 en 2, 35 padres. Lo envió de 2 en 2. Ellos venían contentos. Ellos venían alegres. Yo me imagino Judas
Señor, los demonios se sujetan, los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados. Y él estaba contento. Y escuchando el testimonio, vio de repente a Satanás caer como un rayo. Ellos no vieron a Satanás, pero vieron el rayo. Cayó como un rayo a la tierra. Y el Señor le dice: Judas, no se alegre porque el rayo es. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Él no lo comprendió. No lo comprendió. A veces cuando Dios me usa para hacer alguna señal, yo le digo a María a la persona: no diga qué explico. Porque yo hago como dice Jesús. Lo que Él hace, yo lo hago. Y no me gusta eso. No me gusta. Yo oro por las personas que Dios es el que haga la obra. Porque yo no soy el que obro. El que obra, ¿quién es? Es Dios. Y a veces uno ora y no sucede nada, pero después uno ora y sucede porque es Dios quien hace la obra. Entonces yo me mando mis labios en mi boca de yo decir: oye, oré por un enfermo y lo sané. Le estoy quitando la gloria que viene el reino. Ni siquiera digo nada, ni siquiera hablo nada. Es Dios quien hace la obra. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vive el Señor. Cristo es el Señor. Gloria a Dios. Simplemente Vamos a agradecer a Dios. Y vamos a pedirle al Todopoderoso que Dios le haga. No, nosotros no hacemos nada. Nada. Inclusive este mensaje, mi esposo estaba leyendo y me pregunta a mí el misterio de qué es el misterio. Y estuvimos hablando, estábamos en la playa, todavía estábamos hablando, y decía: ¿qué es eso? Y ella me decía: cuando vayas a predicar, lee bien. Yo leía una y otra vez, ¿qué es eso? El misterio. ¿Qué es eso? Un misterio que de antes que el mundo fuese, ya Dios lo tenía preparado. Un hombre perfecto, un ser perfecto, se volvió Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por permitirme predicar este misterio. Guárdanos, Dios mío, de entrar en la apostasía. Y si entramos, Señor, hay algo que nos detiene. Tu Espíritu Santo, deténme, Señor. Si yo el día de mañana quiero usar tus dones para tomar algo de una persona o pedir algo que no conviene, Señor, ayúdame a tener la cordura. Prefiero sufrir la injusticia que cometer, Señor. Ayúdanos para que ese misterio aleja de nosotros toda soberbia, toda altivez, toda arrogancia, que nos puedan ayudar, Señor, a entender tu palabra, Dios. Y en medio de una generación tan mala y tan perversa, seamos como Lot, o seamos, Señor, como Noé, seamos como Sem y Jafet, que guardaron la desnudez de su padre y no lo reconocemos. Que cuando veamos caer a alguien, no seamos como Caín. Tú no puedes guardar, Señor. Tú no puedes ayudar, Padre. Que seas tú obrando, Señor, conforme a tu misericordia.
es tu Señor. Guárdanos a todos, Señor, de caer, pretender que somos mejores. Y un día, Señor, pretendemos ser mejor que otro, manda el aguijón hacia la carne. Yo prefiero sufrir en esta tierra y no darme de importante, Señor. El único importante eres tu Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse un momentito, ya van a salir. Voy a dar un anuncio. Esta semana es la cena del Señor. Hay un hermano invitado para predicar el domingo. El día lunes, la hermana Arelis Romero tiene la dirección del culto de oración, adoración de la hermana Sanidad Duarte, y nuestra hermana Margarita tiene la predicación el día lunes. El día martes, la célula Hijo de Dios, ahí predica la hermana Josma Herrera, ella de Secretaría Vargas Hugo. El día miércoles, dirige nuestra hermana Joana, adoración, nuestra hermana Margarita, alabanza, nuestra hermana María Ruiz, y yo voy a estar enseñando el día miércoles. El día jueves va a ser